El sistema informativo de Canal 1 presenta CMI Emisión Central. Caótico regreso a casa esta noche en Bogotá por paro de conductores, vandalismo contra buses, desórdenes en varias localidades. Distrito propone tarjetas por puntos contra infractores como solución. Timochenko y toda la antigua cúpula de las FARC ante la JEP. Estados Unidos cancela visa a gobernador de Nariño. Banco emisor aumenta proyección de crecimiento de la economía. Presidente Duque dice en la ONU que protección de recursos naturales es asunto de seguridad. Colombia se une a la conmemoración de los 500 años del legado de Leonardo da Vinci, con una experiencia que une el arte clásico con la tecnología. En minutos los espero con todos los detalles de esta exposición que exalta el trabajo del genio más importante del Renacimiento. Ya nos vemos. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. La Comisión Nacional del Servicio Civil abre convocatoria para ocupar 2.000 vacantes en entidades del Estado. 2. Cadena perpetua de nuevo a discusión en el Congreso. 3. Declaran nulidad de la destitución del exsecretario de Presidencia, Bernardo Moreno. Primera ñapa. Llamado de atención de la Corte Suprema de Justicia sobre el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe. Segunda ñapa. Vergonzosa calificación de Colombia en el Índice Global de Jubilación. Tercera ñapa. En la ONU en Nueva York ya se erige la escultura testimonial de los acuerdos de paz. Cuarta ñapa. Es seguro que ustedes no imaginan el regalo del presidente Duque que exhibió hoy un multimillonario en Nueva York. Mi ñapa es el elefante blanco de los lunes. Hoy el proyecto de vivienda para indígenas que se inició en el Meta. ¡Ave María! 1, 2, 3 y las 5 ñapas al cierre. Y en deportes investigan nuevas denuncias por acoso sexual y laboral en el arbitraje. Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. Lentamente regresa la normalidad a las principales calles y avenidas de Bogotá, afectadas en las últimas horas por bloqueos y manifestaciones promovidas por un sector de los conductores del transporte público, a quienes se les ha cancelado la licencia de conducción por reincidencia en las infracciones de tránsito. Esta noche, cientos de habitantes de la capital regresaron caminando a sus casas por la baja oferta de transporte. Caótico fue el regreso a casa para miles de bogotanos. Caminar fue la única opción para la mayoría. Este fue el panorama en La Calera, en la Avenida de las Américas y en la Autopista Sur. Mire la sorpresa que nos llevamos ahora. Venimos caminando desde la 68 con Américas porque todo el trancón está desde aquí para allá. Al final de la tarde se reactivaron las marchas de los conductores, lo que generó bloqueos en el Portal Américas. Transmilenio, que fue el único medio de transporte en servicio, quedó paralizado. En esa caminada ya llevo más de 45 minutos. Todo pues que caminen porque esto está grave. Así que furgones y algunos vehículos de carga fueron la solución. Y mañana nos toca madrugar, no se sabe entonces cómo venga esto también. Pero si por el suroccidente estaba bloqueado, en el norte el panorama no era diferente. Cerca de 30 conductores bloquearon la avenida Circunvalar con calle 84 y el ascenso a La Calera. Durante el día no hubo buses intermunicipales ni urbanos en Bogotá ni en municipios vecinos, y el servicio no se restableció en horas de la tarde como lo esperaban los usuarios. No obstante, algunos aguardaron horas en paraderos a la espera de buses que nunca llegaron. Los promotores del paro aún no definen si mañana continuará el cese de actividades. Lo cierto es que el distrito hará una propuesta para solucionar la suspensión de licencias. El secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, la revelará en Pregunta Yamil. ¿Pero qué provocó las protestas de un sector de los conductores del transporte público? CMI habló sobre el tema con los promotores del paro. La suspensión de licencias de conducción fue la causa del paro de transportadores en Bogotá y en municipios vecinos. Nosotros estamos parando porque nos están dejando sin trabajo, nos están quitando nuestras licencias de conducción. Al quitarnos la herramienta de trabajo, entonces nos dejan con las manos cruzadas. ¿Qué nos vamos a emplear? Me salió suspendida la licencia de conducción, en este momento me encuentro sin trabajo. Incluso aseguran que varios conductores han sido detenidos por transitar con licencias suspendidas sin haber sido previamente notificados.
Es que nosotros no somos delincuentes. La suspensión de la licencia está vigente desde el 2002 en el artículo 124 del Código Nacional de Tránsito, que castiga la reincidencia de los conductores infractores. Eso es lo que dice la norma. La norma es una ley nacional que nosotros no podemos ni interpretar ni modificar. La norma es muy clara y plantea que si usted tiene 2 infracciones en un periodo menor a 6 meses, se le suspende la licencia por 6 meses. La Secretaría de Movilidad ha suspendido a la fecha 60.000 licencias de conducción, 30.000 en lo que va del 2019. Por su parte, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, calificó como vándalos a quienes protagonizaron las protestas y los bloqueos en las vías capitalinas y le pidió a la autoridad judicializar lo más pronto posible a los promotores de los desórdenes. La ministra delegataria de Confusiones Presidenciales, Nancy Patricia Gutiérrez, aseguró que el gobierno no permitirá que unos vándalos trastornen la tranquilidad de los ciudadanos y pidió su pronta judicialización. Es que han incitado a la violencia, han fomentado la obstrucción de las vías y esto pues obviamente que es ilegal, razón por la cual el gobierno ha pedido a las autoridades competentes se judicialicen estas acciones que solamente llevan a disturbios y a causarle problemas a la gente. El director de la policía, el general Óscar Ateortúa, aseguró que los agentes del SMAT se enfrentaron con protestantes en Yomasa, Suba y San Francisco. Más de 26 personas fueron conducidas a las unidades de reacción inmediata y se busca judicializar a quienes atentaron contra la tranquilidad de los bogotanos. Y si necesitamos ir tras de cada uno de ellos para capturarlos, los vamos a hacer, pero no permitimos que haya en este momento afectación a la movilidad y mucho menos que vengan a intimidar a la población de Colombia. El director de la policía reiteró que no permitirá el bloqueo de ninguna vía principal. Por su parte, el viceministro de Transporte, Juan Camilo Hostos, anunció una revisión para el próximo año del Código Nacional de Tránsito con el fin de evaluar eventuales cambios en la legislación para los reincidentes de las infracciones de tránsito. Por lo pronto, el Gobierno Nacional anunció que continuará enfrentando la ilegalidad y la informalidad del sector transporte que se presenta no solo en la capital del país a propósito del paro de transportadores, sino también en la mayoría de las ciudades intermedias del territorio nacional. Los controles continuarán y se aplicará la ley. Los servicios de transporte formal los hemos defendido a cabalidad y hemos de alguna manera dispuesto todas las herramientas necesarias para que la fuerza pública pueda entrar a controlar a estos servicios ilegales que ponen en riesgo la vida del ciudadano. Sin embargo, reconoció que se debe actualizar el Código Nacional de Tránsito y Transporte y por ende será revisado el próximo año ante el Congreso de la República. Hay muchos artículos que son exiguos y habrá que eliminar, hay otros que habrá que optimizar y entender un poco mejor esos cambios demandará cerca de 6 meses para poder presentar un proyecto robusto por parte del Gobierno Nacional en el próximo año. La revisión al Código de Tránsito también se trabajará con las alcaldías y gobernaciones. Y la Superintendencia de Transporte comenzó a investigar a las empresas que no prestaron el servicio de transporte intermunicipal en las últimas horas. Podrían ser sancionadas con millonarias multas. Las empresas que no prestaron transporte de servicio público hoy por cuenta del paro de transportadores podrían someterse a sanciones monetarias de más de 500 millones de pesos. Zipaquirá, Cota, Chía y Fusagasugá, que no despacharon vehículos de servicio público. El general de la Policía de Tránsito explicó que se abrirán investigaciones además por varios delitos a las personas que fueron capturadas y conducidas por participar en las alteraciones de orden público. Se presentaron delitos como son daños en bienes del Estado, daños en bienes de particulares, obstrucción de la vía pública. La Policía de Tránsito tiene dispuestos controles especiales para evitar que se vuelvan a presentar cierres viales. Y es que la jornada de hoy estuvo marcada por hechos de vandalismo y bloqueos temporales de algunas vías. Cerca de 80 vehículos fueron atacados por manifestantes en diferentes zonas de Bogotá. Vehículos pinchados, atravesados y con vidrios rotos. Este fue el lado violento de la jornada de movilización convocada por los transportadores. En Soacha se vivió la situación más crítica. Los ciudadanos amanecieron sin buses y tuvieron que montarse en volquetas y tractomulas para llegar a sus trabajos. En el trabajo porque yo entro a las 7:30 y mira la hora que es ya y no he podido coger transporte. Caminando y pues se trata de buscar, pero no hay rutas. No hay ni siquiera carritos piratas, que siempre hay, no hay. Transmilenio, que era el único en servicio, colapsó. Las filas eran eternas y los buses no daban abasto. Me dicen no puedo pasar si no tengo tarjeta para pagar y ¿cómo hago? Tengo que esperar aquí pedirle un favor a una persona porque no tengo. En Usme, varios vehículos fueron atravesados y vandalizados, y en Chía, Madrid, Mosquera, los buses intermunicipales se quedaron en los paraderos.
Como consecuencia del paro convocado por redes sociales, no hubo colegios y se suspendieron varios servicios. Para completar la caótica jornada en el transporte público, un siniestro de un bus del Sistema Integrado de Transporte bloqueó el tránsito entre Bogotá y La Calera. Este hecho se presentó en el kilómetro 4 de la vía La Calera. 7 personas tuvieron heridas leves. El siniestro provocó el bloqueo de la vía, razón por la cual muchos transeúntes se vieron obligados a regresar a pie a sus hogares. El senador del Polo Democrático, Alexander López, anunció la radicación de un proyecto de ley para regular el transporte informal que, según dijo, representa el 40% del transporte en el país. Con esta iniciativa, según el autor, el senador Alexander López, se busca que el 40% del transporte en el país sea regularizado, pues los sistemas masivos de transporte no han logrado cubrir la demanda en la periferia de las grandes ciudades y municipios apartados. Ya son personas que sacan a las comunidades de la zona rural, de los sectores populares, donde los sistemas de transporte público no llegan. Entonces, la respuesta que están teniendo ellos, además de estar supliendo al Estado y prestando un servicio que debe ser prestado por el Estado, están siendo perseguidos, golpeados, amenazados, les quitan los vehículos, les aplican una cantidad de multas y me parece que ese tema es una forma de violar los derechos humanos. Representantes de los transportadores informales mostraron su respaldo a esta iniciativa, pues así se acabaría la persecución de las autoridades. En otros hechos, ante magistrados de la Justicia Especial para la Paz, excomandantes de las FARC reconocieron su responsabilidad en el secuestro de miles de colombianos. La Procuraduría les exigió a los reincorporados información concreta sobre quienes murieron en cautiverio. Los excomandantes de las FARC entregaron una versión unificada ante la JEP sobre su participación en el secuestro. En una declaración política, Timochenko planteó una justificación de los hechos. Nos encontrábamos en una situación de franca desventaja militar por el creciente número de guerrilleros detenidos por parte del Ejército y la Policía colombiana. Esta situación nos llevó a tomar la decisión de detener figuras políticas, quienes hoy se han acercado a esta jurisdicción buscando verdad, justicia y reparación. La Procuraduría alertó que las versiones anteriores de los exguerrilleros no han sido satisfactorias para la búsqueda de la verdad. Quedaron muchos interrogantes, muchos vacíos sobre aspectos de la verdad completa de ciertas retenciones, preguntas que llegaron a la jurisdicción y que han llegado también al Ministerio Público a través de las víctimas directas. La representante de la Procuraduría le exigió a los excomandantes de las FARC información concreta sobre los cuerpos de 522 personas muertas en cautiverio. Hemos cruzado las bases de información del Gaula de la Policía, de Fond de Libertad, de País Libre, del extinto DAS y de la Fiscalía General. Hemos podido encontrar 522 casos de ciudadanos muertos en estas circunstancias. Según un informe de la Fiscalía, las FARC cometieron más de 8.000 secuestros. Estados Unidos revocó la visa del gobernador de Nariño, Camilo Romero. En su cuenta de Twitter, el mandatario señaló que fue notificado de la decisión cuando se dirigía a un foro en Nueva York sobre medio ambiente, al cual estaba invitado por Naciones Unidas. Y CMI conoció que Andrés Arango, primo del gobernador de Nariño, Camilo Romero, se convirtió en el principal testigo contra el mandatario dentro de la investigación que se adelanta por presuntas irregularidades en un contrato para la distribución de licores en ese departamento. El escándalo por un contrato para la distribución de aguardiente en Nariño por más de 18.000 millones de pesos tomó un nuevo rumbo luego de que una de las personas implicadas decidiera colaborar con la Fiscalía. Se trata de Andrés Felipe Arango, quien es primo del gobernador de Nariño, Camilo Romero, y está a un paso de convertirse en el testigo estrella de la Fiscalía en este escándalo. Ha entregado 18 horas de interrogatorio en donde ha dado las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Las declaraciones del primo de Romero llevaron a la Fiscalía a tomar una nueva hipótesis en la que se menciona que dicho contrato de distribución de licor fue adjudicado a 2 personas que aportaron dinero a la campaña del gobernador. La contribución tuvo por objeto que una vez fuera elegido Camilo Ernesto Romero como gobernador, los 2 patrocinadores tenían que ser beneficiados con la adjudicación de la venta del aguardiente Nariño. El mandatario enfrenta un juicio en la Corte Suprema de Justicia. Un nuevo choque político entre el gobierno, el Centro Democrático y la oposición quedó planteado hoy en la Comisión Primera del Senado. Alegando falta de garantías, los senadores de la oposición se retiraron del recinto y se negaron a votar los proyectos del Ejecutivo.
La Comisión Primera del Senado vivió hoy un nuevo pulso entre senadores independientes y de oposición contra los proyectos del Gobierno Nacional y del Centro Democrático. El primer punto del día fue el acto legislativo que busca modificar el artículo 44 de la Constitución para que los delitos sexuales contra menores de edad no tengan beneficio alguno y sean conocidos por la justicia ordinaria y no por la JEP. Como no había quórum, pasaron al punto 3 de la agenda, que también es un acto legislativo presentado por el Polo Democrático en favor del campesinado. Ya con mayoría, la senadora Paloma Valencia, ponente del proyecto del gobierno para castigar con mayor firmeza los delitos sexuales contra menores, pidió votar esa iniciativa y ahí fue Troya. Los senadores de oposición y algunos independientes de la U y Cambio Radical se salieron en bloque y desbarataron el quórum. Los senadores que se salieron anunciaron que no votarán ningún proyecto del gobierno porque sienten que no tienen garantías para sus propios proyectos. La Junta Directiva del Banco de la República modificó al alza la proyección de crecimiento de la economía para este año. Durante la 9ª reunión del año, el emisor dejó las tasas en 4,25%. Se espera que a finales de 2019 estos choques de oferta comiencen a diluirse y la inflación retome su convergencia a la meta. Mejoró la proyección de crecimiento. La nueva información de actividad económica llevó al equipo técnico del banco a revisar al alza su pronóstico de crecimiento para 2019 desde 3.0% a 3.2%. Además, destacó el crecimiento de la cartera. El crédito de consumo real, quitando inflación, está creciendo cerca del 9%. El crédito para vivienda cerca del 7%. Y por primera vez, el crédito real comercial ya está creciendo al 1.4%. Finalmente, se explicó que para que haya generación de empleo, la economía debe crecer sobre 3,3%. La superintendente de Servicios Públicos, Natasha Avendaño, anunció una devolución de recursos a los usuarios de varias empresas de acueducto, quienes recibieron cobros por encima de lo estipulado en la ley. Por orden del ente supervisor, 9 empresas de acueducto tendrán que devolver a sus usuarios 17.000 millones de pesos, ya que adelantaron cobros para cubrir inversiones las cuales no se efectuaron. La medida se tendrá que aplicar a la tarifa, lo que representará una reducción de la misma a más de 300.000 usuarios. Al no ejecutar esas inversiones, pues lo que la regulación indica es usted tiene que devolver vía tarifa a los usuarios, porque se las cobró pero no las hizo. Usted empieza a hacer sus devoluciones de acuerdo al tiempo que usted nos dice, cuando estén listos los sistemas y que obviamente los usuarios lo puedan ver reflejado en la factura. Las empresas operan en las regiones de Cartago, Sogamoso, Yopal, Espinal, Valledupar, Melgar, entre otras. Esta noche quedaron listos los ajustes al proyecto de presupuesto para el 2020, que se espera que sea votado mañana en las comisiones económicas del Congreso. El presupuesto 2020 subió el monto de inversión. La inversión pasa de 40.3 billones a 47.7. Se hará ajustes en la deuda por 4,7 billones de pesos. Se disminuirá 500.000 millones a defensa y se bajará el gasto de funcionamiento en 2,5 billones. ¿Pero en qué se invertirá? Educación, 1.2 billones. Para prosperidad social, otros 1.2 billones de pesos aproximadamente. Para minas y energía, 1 billón de pesos. Ahí hay 600.000 millones de pesos para los subsidios del sector eléctrico y de gas. También se entregarán 300.000 millones de pesos más a organismos de control. Habría capitalizaciones en Satena y en 472. El presidente de Cotelco, Gustavo Toro, reveló que la llegada de turistas extranjeros a Colombia durante el mes de julio creció 3,4%. El dirigente gremial sostuvo que el número de visitantes alcanzó los 2,5 millones. Los destinos preferidos por los extranjeros fueron la costa Caribe, el eje cafetero y Bogotá. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,18% a 1.597 puntos. La acción del BBVA Colombia fue la que más subió con una valorización de 8,53% a 369 pesos. La acción de Enca fue la que más cayó con una pérdida de 4,17% a 8 pesos con 5 centavos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol al movilizar más de 13.000 millones de pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 3.437 pesos con 78 centavos. Los profesionales de cambio compran la divisa en promedio entre 1.200 pesos y la venden entre 1.250 pesos. Un euro cuesta 3.782 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a 99 centavos de dólar. El azúcar se transó en 11,21 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $58 con 47 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $64 con 39 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 3.000 pesos.
Vamos a Nueva York. Ahí el presidente Iván Duque fue hoy el personaje central en 2 reuniones convocadas por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, para buscar un acuerdo mundial en contra del calentamiento global y en favor de la reforestación. En la llamada capital del mundo, Carlos Ruiz. Carlos, buenas noches. Detalles de los planteamientos del presidente. ¿Qué tal? Muy buenas noches. El presidente Iván Duque obtuvo aquí en Nueva York importantes reconocimientos internacionales para sus programas de reforestación de la selva tropical y de la Amazonía y también para combatir el calentamiento global, hasta el punto de que obtuvo promesas de financiación por más de 150 millones de dólares. En su primera reunión muy temprano en la mañana, el presidente Iván Duque participó con los mandatarios de Francia y Chile en un foro sobre la defensa del bosque tropical, proponiendo que la empresa privada y los países más avanzados apoyen los programas de reforestación. Este llamado que hacemos hoy es para que todos, absolutamente todos, en el esfuerzo de actuar frente a los efectos del cambio climático, entendamos que no seremos victoriosos si no incluimos en nuestra agenda la defensa irrestricta de los bosques tropicales, de los bosques lluviosos y de los bosques primarios. Muchísimas gracias. Luego, en la cumbre del cambio climático convocada por el secretario de la ONU, el presidente Iván Duque propuso una coalición mundial para reducir la emisión de gases, preservar los páramos, reforestar el bosque tropical, entre otras medidas para evitar el calentamiento global. Que entendamos que este es el más grande reto de nuestro tiempo, el reto que más requiere la acción de todos. En la misma cumbre intervino la joven ambientalista sueca Greta Thunberg y los exhortó hoy a que sigan presionando decisiones en contra del cambio climático. People are suffering, people are dying, entire ecosystems are collapsing. Posteriormente, en un foro en el Grupo Concordia, un centro de pensamiento de los conservadores, el presidente Duque ratificó su compromiso con el cumplimiento de los acuerdos de paz en Colombia. Al presidente Iván Duque le espera mañana martes también una larga agenda en Naciones Unidas, con temas como el café y Venezuela. Con Ervin Salinas y Carlos Ruiz desde Nueva York, CMI, La Noticia. Carlos, gracias. Y los países miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca aprobaron la aplicación de nuevas sanciones al régimen de Nicolás Maduro y a los funcionarios de su gobierno. Con 16 votos a favor, 1 en contra, 1 abstención y 1 ausencia, los cancilleres de los países miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca dieron luz verde a la aplicación del TIAR sobre Venezuela. Y aunque este acuerdo que se firmó en 1947 abre la puerta a una eventual intervención militar, por ahora solo se aprobó perseguir económicamente a los principales funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, involucrados en corrupción y violaciones de derechos humanos, que ahora podrán ver sus activos congelados en las naciones que componen al TIAR. Con el propósito de intensificar la cooperación jurídica, judicial y policial. Holmes Trujillo, que fue elegido como presidente del órgano de consulta para la aplicación del tratado, anunció que la próxima reunión de cancilleres del TIAR será en 2 meses, en las que romper relaciones diplomáticas y económicas o decretar un bloqueo de transporte naval y aéreo en Venezuela aún son opciones sobre la mesa. En bancarrota se declaró Thomas Cook, la aerolínea británica más antigua del mundo, tras no conseguir los fondos necesarios para su funcionamiento. El anuncio provocó caos en el mundo, pues al menos 600.000 turistas quedaron varados en distintas partes del planeta. Las autoridades británicas ya iniciaron un plan de urgencia para repatriar a los miles de viajeros que quedaron estancados en sus lugares de vacaciones.